Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre la cita textual, así que pon mucha atención. Una cita textual es la mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Su función es darle apoyo y veracidad a la información desarrollada en un texto. Las citas textuales, por regla general, pertenecen a una persona que sobresale en alguna actividad o autoridad dentro de un tema en específico. Las citas son una fuente adicional de información que servirán para iniciar un debate, una discusión y ampliar el disgusto desplegado en el texto del autor. Las citas textuales son muy importantes, porque al momento de tomar una información o idea de una fuente bibliográfica para elaborar un reporte o ensayo escrito de tu autoría, debes siempre citar dicha fuente. De lo contrario, se dice que estás cometiendo un plagio. Esto quiere decir que estás copiando el contenido de una persona. A continuación, te mencionaré los tipos de cita textual. Cita textual o directa. Una cita directa es cuando copias textualmente al autor sin cambiarle ninguna palabra. Cuando vayas a utilizar este tipo de citas, utiliza el siguiente formato. Menciona el apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, el texto que se va a citar entre comillas y al final el número de la página de la cual recuperaste la cita, todo esto en paréntesis. Cita indirecta. Las paráfrasis son las citas indirectas, es decir, cuando una persona dice o escribe en sus propias palabras lo que dijo el autor. Por ejemplo, se menciona el apellido del autor, seguido por la fecha entre paréntesis, y después escribe en sus propias palabras lo que dijo el autor. Hola chicos, buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, hayan descansado, porque pues bueno, las semanas que vienen van a estar un poquito cargadas de trabajo, pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes lo va a poder superar y enfrentar estos retos que estamos haciendo aquí en la secundaria GAP. Pues bueno, para darle continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, que es el último tema antes de nuestro examen de español, que es la entrevista, vamos a reforzar lo que aprendimos en este video previo de la introducción acerca de las citas textuales y las citas de paráfrasis. Ese tema incluso ya lo vimos hace ya algunos meses de manera independiente sobre la cita de paráfrasis, pero era sobre fichas de paráfrasis, textuales, de resumen, etcétera. Pero ahora lo vamos a aplicar al uso de las entrevistas para fortalecer y crecer nuestros aprendizajes y las herramientas al momento de realizar una entrevista. Así que vamos a recordar cuál es nuestro concepto y la definición que estamos manejando de entrevista. La entrevista es un diálogo que se establece entre dos o más personas que proponen una serie de preguntas a partir de un guión previo. Hay un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre más personas. La función de la entrevista es que por medio de preguntas el entrevistado proporcione datos, conocimientos u opiniones que nos permita recabar información específica que esa persona pueda aportar sobre un tema. Ya hemos manejado este concepto, ya incluso lo podemos dominar, ya lo reforzamos en la asamblea del viernes pasado, pero vamos a resaltar algo interesante al momento de realizar una pregunta, ya sea una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Al momento de obtener esa información de la respuesta de la persona, del entrevistado, de aquella que nos está proporcionando esos datos, esas curiosidades que nosotros estamos investigando o queremos saber sobre su opinión, es cómo registrarlas. Entonces, al momento de registrar esa información durante la entrevista, tengo que hacerlo mediante una cita, ya sea una cita textual o una cita de paráfrasis, que son las que vamos a manejar solamente en esta clase. Va a ser una de estas dos. Pero, ¿qué es una cita y cómo la podemos aplicar en la entrevista? Las citas se utilizan para dar crédito al autor o autores de algún texto, en este caso una entrevista. Cuando realizamos una entrevista es necesario consultar fuentes que nos otorguen datos o información que sustenten todo aquello que afirmamos en los entrevistados. En pocas palabras, las citas nos dicen para poder respetar la idea original del autor, ya sea en un escrito, en un libro, en un periódico, en este caso en una entrevista. La cita nos va a ayudar para poder recaudar a cómo lo dijo el autor, respetando que fueron dichas palabras por el autor. Ahora, hay dos maneras de citar: citar textual y citar de paráfrasis. Ambas tienen la misma función que acabamos de aprender,
pero se emplean y se aplican de manera diferente. Así que vamos a ver la definición de cita textual en la entrevista y algunos ejemplos. Al utilizar la cita textual se coloca exactamente las mismas palabras del autor en el texto nuevo. Es como si el autor estuviera hablando con su propia voz. Se utiliza obligatoriamente las comillas y también fecha o lugar. Algunos ejemplos que podemos ver aquí, como lo podemos encontrar en Gross en el 2001, que dice: uno de los ejemplos más visibles de este crecimiento puede observarse en el papel creciente de la compañía Disney, que juega con la conformación de la cultura popular en la vida diaria de Estados Unidos y el extranjero. ¿Te das cuenta? Yo pongo entre comillas y es textualmente como está en esa entrevista que podemos encontrar en esta revista. Al igual, la siguiente información que encontramos en un libro está entre comillas y dice así: al no haber madre que se interponga, no hay problemas para mostrar al mundo de los grandes como perverso y torpe y preparar así su reemplazo por los pequeños que embarbolan los valores adultos. Las citas textuales es copiar exactamente tal cual las palabras que dijo el autor, en este caso el entrevistado. Lo que dijo utilizando las mismas palabras, las mismas letras, es transcribirlo como si el autor lo dijera. Entonces, al momento de recaudar una información en la entrevista, yo pongo entre comillas lo que la persona me dijo para yo presentar mi informe. Así que la responsabilidad no cae sobre mí, sino cae sobre la persona que dijo estas palabras. Así es la cita textual, exactamente respetar las palabras del autor. Y uno de los grandes beneficios de la cita textual es que nos ayuda a respetar la fuente y a mantener la idea original y la misma esencia que lo dijo el autor. Esta es la función y la facilidad de la cita textual. Ahora vayamos sobre la cita de paráfrasis. Consiste en que una persona explica la información por otra persona, pero con sus propias palabras, basándose de la fuente original, pero con palabras diferentes. Algunos ejemplos que tenemos aquí, que dice: sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, el cine animado comenzaba a ser considerado como demasiado frívolo, razón por la cual se tomó la decisión de cambiar de ideología y producir contenidos para el público infantil. Son las mismas palabras que la cita textual, pero explicado ahora como yo lo entiendo con palabras diferentes. Aquí tengo otro ejemplo. Durante este periodo se produjeron filmes que no tuvieron mucho tiempo éxito en la taquilla y se rechazaron algunos proyectos que posteriormente serían exitosos, como E.T. de Extraterrestrial. Son de una manera explicar con tus palabras lo que está en la fuente original. La cita de paráfrasis simplemente nos ayuda a hacer una mejor explicación, una claridad a la idea original, pero basándonos en su esencia. Pero yo le puedo agregar mis palabras, yo le puedo agregar como yo lo entiendo, pero siempre manteniendo la idea original, y solamente menciono quién lo dijo para poder ser más creíble mi cita de paráfrasis. Entonces tenemos cita textual, tal cual como lo dijo el autor; cita de paráfrasis, explicarla con mis palabras, pero basándome en la esencia del autor. Ahora veamos una breve práctica muy sencilla para poder entender este concepto de la cita textual y la cita de paráfrasis. Aquí tengo una cita textual, está entre comillas y es de un autor que dice así el texto: la información docente es parte fundamental de la educación, ya que a esta garantiza que el docente cuente con un perfil idóneo. Esta es la cita textual. Ahora, ¿cómo yo puedo hacerla en una cita de paráfrasis utilizando mis propias palabras? Sería más o menos así: el perfil idóneo es garantizado por la formación docente, el cual es una parte esencial en la educación. Como puedes ver, la de paráfrasis es explicado con mis palabras. Respeto igual el autor, pero no lo pongo entre comillas. En cambio, la textual, si es entre comillas, son las palabras tal cual que está en el texto. Ambas son buenas, ambas ayudan mucho a poner información. Simplemente una son las palabras exactas y la otra es explicada con mis palabras. Claro que te ha ayudado esta breve práctica. Es muy similar a lo que tú tienes que hacer en tu boleto de salida. El día de hoy es el número 25, el ticket de salida 25 para poder entregar. Recuerden, pueden imprimir la hoja o escribirlo a mano y tomar una foto y mandarlo, subirlo más bien a la plataforma de Claro. Cualquier duda o comentario, ya saben, me mandan un mensaje en privado para ayudarles. Mi nombre es el maestro Víctor López. Nos estamos viendo el día de mañana.